doctora Jessica Pérez González, soy médico internista e infectóloga de adultos. Estoy certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y el Consejo Mexicano de Infectología. Además, soy miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y de Microbiología y actualmente soy médico adscrito al Hospital de Infectología, doctor Daniel Méndez Hernández del IMSS. Por otro lado, también soy infectóloga en el Hospital Ángeles. Muy bien, las competencias que se van a adquirir en este tema son conocer la importancia de la brucelosis en nuestro país, identificar tempranamente los casos de acuerdo con las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes e identificar a aquellos pacientes que presentan datos de complicaciones y que deben de ser referidos al especialista para que esto pueda ser de la manera más temprana y oportuna posible. Entonces, bien, ¿por qué es un tema tan importante? ¿Es una infección frecuente en nuestro país? Pues bueno, tenemos algunos datos importantes. En el 2006 se reportó una incidencia de 1.7 por cada 100,000 habitantes, más o menos, lo cual se incrementó para el año 2011 hasta 2.9 casos por cada 100,000 habitantes. En el 2017 se informaron 1,746 casos y en el año 2018 1,552. Sin embargo, tenemos problemas con estas cifras reportadas, ya que en nuestro país no consideramos los casos que fueron erróneamente diagnosticados y no en todos los lugares se cuentan con los métodos adecuados para realizar el diagnóstico. Idealmente, todos los diagnósticos tendrían que ser confirmados con un cultivo de ser posible. Sin embargo, pues sabemos que eso no ocurre en la mayoría de los casos. Por lo tanto, esta es una infección que podría estar infraestimada. El agente causal es Brucella, es el microorganismo responsable de esta infección y dentro del género Brucella tenemos diferentes especies. Las especies que producen infección en el ser humano son Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, canis y Ovis y Neotomae en realidad no producen infección en el ser humano, no se han identificado como tal, como agentes causales de esta enfermedad. Se han identificado en algunos otros mamíferos, pero no en el ser humano. Brucella es un microorganismo gram negativo, es un bacilo no encapsulado, inmóvil, no forma esporas y es de crecimiento lento. Esto es muy importante para cuando nosotros consideramos realizar los cultivos porque tenemos que saber en cuánto tiempo esperaríamos el crecimiento para poderlo identificar. Es un microorganismo aerobio estricto e intracelular facultativo. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad pueden ser muy variadas. Tenemos un periodo de incubación variable que puede ser desde semanas hasta meses. Por lo tanto, será importante también investigar el antecedente epidemiológico de importancia en nuestros pacientes, no solamente en fechas recientes, sino en los últimos 6 meses, por ejemplo. Se presenta con diferentes síntomas que pueden simular muchas otras enfermedades. Vamos a encontrar fiebre, sudoración que tiene un olor particular, se describe como a paja húmeda, astenia, cefalea y artromialgias. La fiebre como tal no va a tener un patrón característico en todos los casos. Es verdad que al inicio, cuando se describió esta enfermedad por primera vez, se hablaba de una fiebre ondulante. La fiebre ondulante tiene una característica importante de presentarse durante unos días y después remitir de manera espontánea y luego se vuelve a presentar. Pero no debemos descartar en pacientes que presentan fiebre continua o que tienen otras características que pueda tratarse de esta infección. Existen algunos otros signos clínicos como adenopatías que se presentan más o menos en un 20% de los pacientes, esplenomegalia y hepatomegalia. También es importante señalar que no todos los casos son iguales. No todas las especies de Brucella producen una enfermedad de las mismas características o de la misma severidad. Especialmente hablando en el caso de Brucella melitensis, esta es la más agresiva y la que está ocasionada por Brucella suis es la que tiene la mayor capacidad de producir abscesos en los diferentes órganos. Las formas clínicas con periodos de evolución prolongados cursan con fiebre de bajo grado. No necesariamente vamos a encontrar fiebre de 39 o 40 grados.
Es bastante característico que estos pacientes además presenten astenia y artralgias. Y además se presentan de manera más importantes en áreas con menores niveles socioeconómicos. Y esto tiene mucho que ver con las condiciones de sanidad. ¿Por qué? Porque finalmente esta es una infección que se relaciona con la contaminación de algunos alimentos que no han sido procesados de manera correcta. Bien, siempre que nosotros tengamos un paciente con espondilitis, sacroileitis, poliartritis, orquiepididimitis o meningitis linfocitaria, estamos obligados a descartar este diagnóstico. Lo tenemos que considerar como diagnóstico diferencial, sobre todo porque somos todavía uno de los países en donde esta enfermedad tiene la mayor prevalencia. La brucelosis crónica también se tiene que considerar, y esto es en los pacientes que tienen un tiempo de evolución de más de 6 meses. Habitualmente estos son pacientes que han recibido tratamientos inadecuados durante tiempos que no han sido correctos, que han recibido dosis menores a las adecuadas o que han recibido tratamientos con un solo antibiótico. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener diferentes. Las complicaciones más comunes son artritis, espondilitis y orquiepididimitis. En los pacientes que tienen una evolución de mucho tiempo, de muchos días antes de que se inicie el tratamiento, pueden evolucionar hacia un síndrome de fatiga crónica, que además de esto llegan a presentar astenia, adinamia y algunas artralgias. Esto limita mucho las actividades de los pacientes e implica una modificación en el estilo de vida. Entonces es importante que nosotros evitemos que los pacientes lleguen a esta situación clínica. Los síntomas neurológicos se pueden presentar hasta en el 5% de los casos y pueden ser desde cambios en la personalidad, que es algo muy poco perceptible, hasta algunas manifestaciones que llegan a ser graves y que ponen en peligro la vida, tales como la meningitis o las encefalitis. Los pacientes también pueden presentar neuropatía periférica, que es de difícil manejo. Por otro lado, se han reportado algunas otras complicaciones en diferentes órganos, como el ojo. Se puede presentar uveitis, neuritis óptica y podemos evidenciar papiledema. Una de las complicaciones más graves de esta enfermedad es la endocarditis, en donde podemos observar la muerte de los pacientes y en la cual tenemos que actuar de manera rápida y agresiva. En cuanto a otros órganos, vamos a tener que las complicaciones más importantes, como había mencionado previamente, son las osteoarticulares. Estas tienen una gran importancia porque finalmente van a limitar la movilidad de los pacientes de manera continua. Llega a presentarse en cualquier articulación, pero las articulaciones que se afectan con más frecuencia son la sacroiliaca. También podemos presentar algunas afecciones a articulaciones medianas o grandes como rodilla, tobillo y cadera. De hecho, en la cadera es donde se llegan a presentar las lesiones más destructivas. Y también los pacientes pueden presentar espondilitis, que afecta a cualquier segmento, pero que es mucho más característico en el lumbosacro. Y aquí podemos encontrar también abscesos epidurales y vertebrales. De hecho, es uno de los diagnósticos diferenciales con la enfermedad de Pott o tuberculosis ósea. Entonces, si nosotros observamos un absceso en una vértebra lumbosacra, tendremos que considerar este como un diagnóstico diferencial. En cuanto a la afección cardíaca, es poco frecuente, afecta válvulas nativas y protésicas y afecta mucho más a la válvula aórtica que a la mitral. En cuanto a la afección hepática, podemos encontrar alteraciones inespecíficas como transaminasemia, que se presenta sobre todo en los primeros estadios de la enfermedad, hasta en un 60%. Las hepatitis granulomatosas y los abscesos hepáticos son complicaciones poco frecuentes. Ahora es importante considerar el tratamiento en situaciones especiales. En la mayoría de los casos, los pacientes tendrán que recibir un tratamiento con biterapia. Las monoterapias se relacionan con una alta tasa de recaídas. Sin embargo, además de estas combinaciones de medicamentos, tendremos que considerar las manifestaciones más graves en las cuales los tiempos serán más prolongados y a lo mejor no vamos a necesitar solo 2, sino 3 antibióticos. En el caso de la espondilitis, la osteoartritis y la orquiepididimitis, se recomienda que el tratamiento con doxiciclina sea por lo menos durante 8 semanas.
Sin embargo, debemos de considerar que la doxiciclina en monoterapia no es una indicación correcta. Tendríamos que utilizar doxiciclina siempre en combinación con algún otro de los antibióticos que tiene efecto contra esta bacteria para prevenir la recurrencia. Para los casos de endocarditis, que son los casos más graves, lo que vamos a recomendar es una triple terapia. Y aquí tendríamos que utilizar una combinación de doxiciclina, rifampicina y aminoglucósidos. Esto con la finalidad de optimizar la actividad bactericida. La gentamicina tendrá que dejarse por lo menos por un periodo de 3 semanas y la doxiciclina y rifampicina por lo menos durante 8 semanas. En conclusión, estamos hablando de una infección muy frecuente en México que tenemos que considerar siempre como un diagnóstico diferencial. Tenemos que recordar que tanto tuberculosis como brucelosis son sumamente frecuentes en nuestro país y que están relacionados con un nivel socioeconómico bajo y con algunos problemas de sanidad. Tiene una amplia gama de complicaciones que siempre tenemos que tener en mente para poderla diagnosticar a tiempo y referir al especialista si es necesario. Y, por supuesto, actuar con la mayor prontitud posible con los tratamientos antibióticos en el tiempo correcto y las dosis adecuadas. También se pueden presentar algunos signos inespecíficos que pueden simular otras infecciones. Y estos signos, por supuesto, que tendremos que relacionarlos con el antecedente epidemiológico si es que los pacientes estuvieron en contacto, sobre todo con lácteos no pasteurizados. Las complicaciones, si no se realiza un diagnóstico oportuno, pueden llegar a ser mortales, como en el caso de la meningitis o la endocarditis. Gracias.